presentar a la primera ponente de hoy, María Cacheda, compañera, amiga y compañera de lucha también. María Cacheda es gestora del patrimonio cultural y arqueóloga especialista en educación patrimonial e inclusión en instituciones patrimoniales y museos. Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Santiago de Compostela, posgraduada en Gestión Cultural por la misma universidad y doctora en Arqueología Prehistórica por la Universidad Autónoma de Barcelona, con una tesis dedicada a la aplicación de la perspectiva de género en la educación patrimonial en centros de interpretación y museos. Actualmente trabaja en el área de mediación de la Agencia Catalana del Patrimonio Cultural, coordinando los proyectos y programas relacionados con la inclusión y la accesibilidad a los espacios patrimoniales y museos de la Generalitat de Cataluña. También es profesora colaboradora en Artes y Humanidades de la Universitat Oberta de Cataluña y su línea de investigación y estudio es la gestión del patrimonio cultural y la educación patrimonial desde una perspectiva feminista e inclusiva. Le dejo la palabra. Gracias sobre todo al museo por invitarme y a Lilian por pensar que lo que puedo explicar es interesante. Me siento una privilegiada, la verdad, por estar aquí rodeada de tantas compañeras tan potentes en estos temas sobre feminismos y museos. Y bueno, para empezar, solo quiero decir que hay una frase que Lilian utiliza muchas veces y que yo ya la he hecho mía, que ella siempre dice que no hay museos feministas, sino que hay personas feministas que trabajan en los museos. Y es una frase en la que estoy muy de acuerdo. Y de hecho lo que yo os voy a explicar es una experiencia situada, que es la aplicación de la coeducación patrimonial en los departamentos educativos en los museos como herramienta de resistencia a la violencia machista, que es una experiencia situada que yo trabajo o que trabajé durante muchos años hasta el 2022 como coordinadora de los departamentos educativos de los museos y yacimientos de la Agencia Catalana del Patrimonio Cultural. Antes de empezar a explicar qué es la coeducación patrimonial y cómo la aplicamos, voy a hacer un repaso de la legislación y qué nos dice la legislación sobre la perspectiva de género, ¿no? Y la perspectiva feminista, cómo la tenemos que aplicar o qué es lo que nos piden estas leyes. Y también os voy a hablar de las consecuencias de no aplicar esta perspectiva feminista para después entrar en materia. A ver. Bueno, en la legislación a nivel estatal tenemos estas tres leyes, que la ley de 2022, la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, la Ley Orgánica del 2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres y la del 2004, la de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que ya trataba estos temas. En el cuerpo teórico de estas leyes, lo que nos dice al respecto de esta temática es que a nivel educativo las instituciones de educación formal e informal públicas, sobre todo se refiere a las administraciones públicas, deberían de erradicar el material sexista o discriminatorio que utilizan en nuestro caso en las actividades educativas de los museos. Hacer visible la historia de las mujeres, ya lo sabemos, y añado de otros colectivos invisibilizados de los que no se ha hablado, ¿no? y en los cuales también hay mujeres. Utilizar el lenguaje inclusivo, nos habla de que la educación formal y la informal tiene que contribuir a la eliminación de la violencia machista, y para ello expone en el cuerpo teórico que hay que hacer formación especializada a las personas que se dedican a la educación sobre cómo utilizar el lenguaje inclusivo y sobre cómo aplicar la perspectiva de género. Y también hablan sobre la coeducación, que es el aspecto que nos interesa sobre todo en esta ponencia. La coeducación la define como una acción educativa que busca la igualdad de oportunidades, la igualdad real de oportunidades en las acciones, en las actividades, sin tener en cuenta la identidad de género, la expresión de género, el género, ¿no? en general. Después de ver cómo la legislación desde hace ya muchísimos años nos invita a aplicar la perspectiva de género, vamos a ver ahora algunos ejemplos en los que vemos que puede ser que nos esté produciendo, ¿no? O qué pasa cuando no aplicamos la violencia de género, cuando no aplicamos la perspectiva de género.
Tenemos algunas encuestas, algunos estudios bastante recientes, como la macroencuesta de violencia de género del Ministerio de Igualdad, que la última que se hizo es la del 2019, que nos alerta de las graves consecuencias que tiene la violencia psicológica y el control que sufren 1 de cada 4 adolescentes mujeres entre 16 y 17 años. También nos dice que hay entre adolescentes hay una falta de autopercepción de las chicas como víctimas de violencia machista y de los chicos como agresores, evidenciándose ese negacionismo, ¿no? De esa violencia, sobre todo por la falta de coeducación y de educación sexoafectiva. Y un dato muy interesante y bastante conmovedor es que también nos dicen estos estudios, esta macroencuesta, que las niñas y los niños a partir ya de los 2-3 años muestran unas pautas interiorizadas con una clara marca de género, marcas de género construidas, androcéntricas, por los diferentes agentes de socialización, ¿no? La familia, la escuela, el grupo de iguales, ¿no? En la sociedad en la que vivimos, en la que nos movemos. El informe de 2021 de Save the Children, que se titula No es amor, nos habla un poco de lo mismo. Nos dice que 1 de cada 5 chicos de entre 15 y 29 años considera que la violencia de género no existe. Y 1 de cada 3 piensa que son aceptables ciertas formas de violencia y de control de la pareja. Esto es un estudio del 21, pero tenemos en Cataluña una encuesta del CIS del año pasado sobre la percepción de igualdad entre hombres y mujeres, que nos dice que el 54% de los jóvenes entre 16 y 24 años en Cataluña está de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación de que el feminismo ha ido demasiado lejos. Y también estos hombres entre 16 y 24 años son el único grupo que considera que hay desigualdad hacia el género masculino frente a las mujeres a partir ya de los 50, que son las que consideran que hay más desigualdad hacia las mujeres. En general, vemos que el 32% de los catalanes hombres creen que el feminismo ha ido demasiado lejos, frente al 41% que defiende lo contrario y un 26% que no se posiciona, no está ni de acuerdo ni desacuerdo. Entonces, ¿cómo nos quedamos con todo esto? Vemos que hay una legislación desde hace muchos años que nos pide, para luchar contra la violencia de género, aplicar la perspectiva de género en nuestras acciones educativas, ya sea en la escuela, en los centros educativos, en los museos, pero a la vez, si lo estamos haciendo, no funciona demasiado, ¿no? ¿Cómo contribuyen los museos a la eliminación de la violencia machista? Pues lo hacen de muchas maneras, por suerte, desde hace unos cuantos años, porque, como vemos, hay mucha gente ya concienciada y que está haciendo muchas acciones referente a estos temas. Una de las cosas que se hacen son cambiar los relatos, ¿no? En los proyectos de investigación de los museos, pues ya se estudia o se amplían estos relatos con la historia de las mujeres o de otros colectivos sociales que viven entre nosotras y no los hemos tenido en cuenta. En las museografías también se cambian, ¿no? Se eligen piezas y se explican historias desde otros puntos de vista, como el que decía Lilian de relecturas, que lo conocemos. También a nivel comunicativo se empieza a utilizar el lenguaje inclusivo, y en las actividades que hacen los museos pues, se hacen actividades donde los relatos ya son inclusivos, se visibilizan a las mujeres y a otras realidades que no se habían tenido en cuenta. Pero es suficiente, ¿no?, hacer todas estas mejoras en este nivel. Si nos fijamos en lo que dicen los estudios y las encuestas, vemos que no. Y bueno, lo que nosotras hemos hecho desde los servicios educativos es aplicar la coeducación patrimonial, porque pensamos que la práctica educativa va mucho más allá de ampliar los relatos y hablar de mujeres y hablar, pues, de otros colectivos que estaban invisibilizados cuando hacemos actividades y en el material también que utilizamos. La coeducación patrimonial se refiere sobre todo a la acción en sí, a la práctica, ¿no? Y es una herramienta que combate la violencia machista porque es una herramienta de transformación social radical, porque va a la raíz, ¿no? O sea, se dedica a ver qué es lo que está pasando en relación con los estereotipos de género que reproducimos mientras hacemos una actividad y cómo los podemos modificar o cambiar. Sí. La coeducación patrimonial, entonces, es una metodología
que aplica la perspectiva feminista, pero a las prácticas de la educación patrimonial en los museos. Los ámbitos de acción de esta metodología son estos 3 que veis aquí, de dos ya hemos hablado, que es en las actividades educativas cambiar los conocimientos de referencia, o sea, el discurso, los relatos, la narrativa, la temática de las actividades, cambiar el lenguaje, tomar conciencia de la discriminación lingüística en el discurso que utilizamos a la hora de hacer actividades educativas, en el discurso de los materiales educativos que utilizamos, ¿no? En los espacios expositivos, las vitrinas, las ilustraciones, los textos. Y después el otro ámbito, que es el que a mí me parece más interesante, es el ámbito relacional, la práctica mediadora en sí, que lo que hace es trabajar la ocupación del espacio y su uso por parte del alumnado o de las personas que hacen las actividades y la relación que se establece con la educadora. Y lo que se intenta es que esta acción educativa sea equitativa, que haya una igualdad real de oportunidades en todas las personas, niños, niñas, que hacen esas actividades. ¿Cuáles son los objetivos de la coeducación patrimonial? Pues algunos ya los hemos dicho, las nuevas narrativas, el lenguaje inclusivo, pero en la práctica mediadora, en el ámbito relacional, cómo nos relacionamos, el objetivo es detectar los estereotipos sexistas que reproducimos, los roles de género y las jerarquías de género androcéntricas, las conductas abusivas que se puedan dar para poder modificarlas en nuestra práctica diaria con el alumnado. El papel más importante de toda esta metodología lo tienen las educadoras, porque son las personas que se relacionan con los niños y las niñas que vienen a nuestros museos, a nuestros equipamientos patrimoniales, para hacer actividades con ellos y ellas. Esta metodología, que os voy a explicar rápidamente, fue objeto de una tesis doctoral, que os he puesto aquí la portada. La empezamos a trabajar en el 2016-2017 en el Centro de Interpretación de la Roca de los Moros del Cogul, un centro de interpretación muy pequeñito, con unas pinturas de arte rupestre en Cataluña, en Lleida, y en el Museo de Arte Precolombino e Indígena de Montevideo, con las educadoras de los servicios educativos de estos 2 centros. Lo que hicimos fue aplicar la coeducación que se había iniciado en los años 80 en Cataluña con la socióloga Marina Subirats en las escuelas de primaria de Barcelona, aplicar esa metodología y adaptarla a un contexto museográfico, porque es muy diferente una actividad de 2 horas que tener un grupo de alumnado que conoces y que todos los días tienes en el aula. Y con los seguimientos que empezamos a hacer de las actividades para aplicar esta metodología, al final lo que hicimos fue elegir unos cuantos indicadores que nos ayudaban a cambiar esta práctica para que esta práctica fuera más equitativa. De ello salió esta tesis doctoral, que es del 2021, pero más adelante lo que hicimos fue coger todos los indicadores que hay en la tesis y adaptar la metodología a todo tipo de museos y de todo tipo de temáticas. La metodología consiste en 3 fases de evaluación. Hay una evaluación inicial donde se evalúan el relato de la actividad, el discurso, la narrativa, de lo que vamos a hablar o de lo que vamos a presentar al alumnado, el lenguaje de los materiales educativos que utilizamos, si es un lenguaje inclusivo, también analizar los recursos pasivos que utilizamos para hacer las actividades, el material educativo, las ilustraciones, las museografías que utilizamos. Y después hay una parte de la evaluación, que es la evaluación formativa, que es durante la práctica mediadora, donde una evaluadora externa, especialista en coeducación patrimonial, hace el seguimiento de la actividad para evaluar si la actividad es coeducativa o no, ¿no? Y utiliza una herramienta de indicadores para poder evaluarla. Una vez que se acaba la actividad, se recogen los datos, se hace una exposición con el equipo educativo, una reflexión de lo que ha pasado durante la actividad, para poder pensar en algunos cambios en la siguiente actividad y aplicarlos, ¿no? Y es una metodología pues, que no se acaba, ¿no? Es, con los resultados en la siguiente actividad pues, los intentamos aplicar y así cada vez pues, la actividad es más equitativa, ¿no? Y la igualdad de oportunidades de participación es real.
Esta herramienta, si trabajáis en museos y estáis interesadas, está publicada y son 25 indicadores definidos por las pautas de observación que os decía, ¿no? Los saberes de referencia, el lenguaje, la práctica mediadora, y con los resultados generados durante todos estos años de seguimiento de actividades. Sirve para analizar estos ámbitos en la acción educativa y cultural, y es un recurso muy interesante para abrir un debate dentro de los equipos de los museos que permita sobre todo la autoformación de las personas que se dedican a la educación dentro de los museos, y para que ellas puedan lograr una práctica cada vez más inclusiva que garantice la igualdad real y efectiva de participación. A ver. Ay. Os voy a explicar, o vamos a ver algunos ejemplos, sobre todo de la práctica mediadora, los indicadores que se utilizan en los 3 ámbitos, que son la ocupación del espacio, la relación de la educadora con los niños y niñas que hacen las actividades, y la relación que se establece entre los niños y las niñas. En general son estos que tenéis aquí, y en lo que nos fijamos en la ocupación del espacio es sobre todo quién se sitúa en los lugares importantes cuando se hace una actividad educativa. Los lugares importantes son aquellos que están cerca de donde transcurre la acción, ¿no? Cerca de la educadora, cerca del material educativo que se utiliza. También nos fijamos en quién se sitúa en zonas periféricas, o sea, lejos de donde transcurre la acción, en los lados, lejos del material educativo, quién manipula más tiempo el material, quién ocupa el espacio físico, ¿no? Quién se mueve más, quién ocupa el espacio sonoro, ¿no? Quién se significa más. En la relación de la educadora con las personas que hacen la actividad, con los niños y con las niñas, nos fijamos en qué parte del alumnado participa de las tareas que ella propone, qué parte del alumnado presta atención a las explicaciones, quién está interesado, interesada, el número de niños o de niñas con las cuales interactúa directamente durante la mediación, el número de niñas y niños que elige como personas voluntarias, si está más pendiente de los niños, si está más pendiente de las niñas, quién le presta más atención, si los niños, las niñas, si integra a otras minorías interculturales, personas con discapacidad, personas vulnerables, y si conoce el nombre de pila del alumnado. Esto es importante porque tiene que ver con lo de aplicar el lenguaje inclusivo. Cuando nos dirigimos a los niños y las niñas por su nombre, haces que ellos y ellas se sientan importantes, ¿no? Que tú los estás llamando, te estás dirigiendo a ellos y ellas, y en ese momento se sienten importantes para poder participar. También nos fijamos en la relación con los niños y con las niñas, cómo interactúan entre ellos y ellas, cómo interactúan ellas con ellos, ellas con ellas, quién sale como alumnado voluntario, quién adopta actitudes aparentemente pasivas, quién se implica en situaciones de conflicto si es que hay alguna situación conflictiva, quién desconecta antes de la actividad que se está realizando y por qué, quién ayuda y colabora con otros o con otras cuando hay que ayudar a hacer alguna actividad, y quién recoge el material. Estos son los indicadores de la acción educativa con los que la persona que hace la evaluación pues, se va fijando. Vamos a ver algunos ejemplos para que lo veáis un poco así en lo que pasa, ¿no? Cuando estamos haciendo una actividad. Si os fijáis en la fotografía de mi izquierda, esta que veis aquí arriba, vemos, esto es una actividad en el Museo de Arte Precolombino Indígena de Montevideo. Vemos un educador que está explicando, pues en ese momento estaba explicando los instrumentos indígenas, y veis cómo el grupo está sentado en el suelo, y veis cómo los chicos, en este caso eran chicos adolescentes, están tirados literalmente en el suelo, cómo ocupan el espacio. Veis que las chicas, las niñas están sentadas detrás, al lado de la puerta, en una esquina, ¿no? Y son ellos los que están en primer plano. Si os fijáis en la fotografía del medio arriba, también veis un grupo de chicos y chicas trabajando. Esto es en el COGUL, en el Centro de Interpretación. Veis que los chicos se sitúan en un lado y hablan entre ellos, y las chicas se sitúan en otro lado y trabajan concentradas también, separadas de los chicos. Si os fijáis en las fotografías de la izquierda de todo,
Veis, la de arriba y la de abajo son fotografías de la misma actividad educativa y aquí, esto también es en el Google, vemos como la educadora Clara está sacando material educativo y los niños y las niñas se van acercando porque lo quieren tocar. Y a medida que transcurre la acción, veis que en la fotografía de abajo, al final, son los niños, ¿no?, los que tocan el material y se abalanzan al material y las niñas se quedan como más relegadas. En la fotografía del medio de abajo, esta es una fotografía en el Museo de Arqueología de Cataluña, veis un poco también la distribución esta que veíamos en la primera fotografía, el niño que está pues tumbado en el suelo, ocupando mucho espacio. Y esta la pongo porque lo que pasó en este momento fue que veis que está la educadora explicando y hay una profesora al lado que se sitúa al lado de una niña que estaba sentada, también estirada, al lado de este niño, y la profesora le llamó la atención a la niña y le dijo que se sentara bien y se colocó a su lado, pero el niño siguió estirado, ¿no? La fotografía que tenéis en la otra esquina también no se ve muy bien, pero es una fotografía donde esto es en Sant Pere de Rodes, un monasterio que también tiene servicio educativo. Están haciendo una actividad sobre pintura medieval y veis como los chicos y las chicas también están situados, pues las chicas en una mesa y en un primer plano veis una mesa donde están trabajando chicos. Pues en un principio estaban también sentados igual que las chicas, pero al poco rato ya se levantan, comienzan a caminar por la sala. Bueno, veis que ocupan el espacio de manera diferente a las chicas. Aquí tenéis otros dos ejemplos, la fotografía de la niña recogiendo el material. Cuando no hay una indicación clara, lo que hemos observado es que normalmente son ellas las que recogen el material. La otra fotografía veis que está la educadora explicando alguna secuencia didáctica que se va a realizar y veis a los niños en primer plano a su lado y las niñas pues más separadas. Esta es una actividad familiar en un castillo, en el castillo de Miravet, y veis cómo la educadora en este momento está dando indicaciones para abrir la cajita que veis en el medio y cómo niños y niñas quieren intervenir, ¿no? Levantan las manos indiferente niños y niñas y cuando ella da la oportunidad para que se abra la caja, vemos cómo los niños se acercan rápidamente a la caja. Hay una niña que quiere intervenir pero se queda un poco detrás. Las otras ya ni se acercan y finalmente lo que pasa es que los niños se abalanzan sobre la caja, la niña que quería intervenir se queda detrás, otra se acerca pero no se atreve, ¿no? Son ellos al final los que abren la caja y los protagonistas de esta acción. Más fotografías. Las dos fotografías de arriba, pues veis un poco el mismo ejemplo. Es una actividad familiar en el monasterio de Santes Creus. Están haciendo una maqueta. Veis que hay dos niñas que se están interesando por la actividad y que quieren participar, pero hay un niño que ya con su posición pues le impide a la niña como participar y la consecuencia de eso la veis en la fotografía de al lado, que es él, al final, el que acaba haciendo la maqueta y las dos niñas se quedan detrás jugando sin formar parte ya de la actividad. Las tres fotografías de abajo es la misma actividad también, una actividad sobre arqueología. Primero los niños y las niñas hacen una excavación y después se van al laboratorio para analizar las piezas que han encontrado y veis cómo pasa un poco lo que estamos viendo en estas fotografías. Los niños se sitúan todos juntos en un lado, las niñas se sitúan todas juntas en otro lado, participan por sexos y en la imagen del laboratorio lo mismo, veis pues una mesa de niñas que están trabajando juntas. Más imágenes. Aquí la fotografía de la izquierda arriba también, Museo de Arqueología de Cataluña, una actividad sobre cerámica prehistórica. Cuando no hay ninguna indicación clara de hacer grupos para trabajar colaborativamente, los niños se sitúan en una mesa, las niñas se sitúan en otra mesa y la mesa que hay al fondo son los niños y las niñas que no tienen grupo definido y se acaban juntando en una mesa, pero los niños por un lado, las niñas por otro lado. La fotografía que tenéis en el otro lado lo mismo, veis que es una actividad sobre los sentidos, están los niños y las niñas utilizando el olfato para oler unos botes con esencias y también los niños trabajan juntos, las niñas trabajan juntas.
En las fotografías que veis abajo hay una también sobre pintura paleolítica y veis que los niños y las niñas lo mismo, ¿no? Se repiten todos estos patrones, juntas las niñas, juntos los niños. En la de la fotografía del medio veis que hay 2 niños que están pasivos, que no están haciendo en principio nada, y 2 niñas que están trabajando y están haciendo una secuencia didáctica. Y aquí lo que pasaba era que estos 2 niños los habían colocado en esta mesa las profesoras, porque me imagino que eran conflictivos, y lo que hacían era coger el material y no prestarlo, ¿no? Entonces veis como hay un niño que tiene como cogidas unas cuantas imágenes que se tenían que utilizar en la actividad, y cuando tú te acercabas, entonces lo dejaba y lo compartía, pero en el momento que tú te ibas, pues lo cogía y no lo compartía con ellas, ¿no? Y la imagen que tenéis, la última imagen que tenéis abajo, veis que es una imagen en principio mixta, donde hay 2 niños y 2 niñas, pero ¿qué pasa en esta imagen? Que las niñas se acompañan. Hay un niño que está leyendo, otro niño que está compartiendo una imagen con el grupo y las niñas no están haciendo nada. Después de todos estos ejemplos así, para que vierais un poco de lo que estaba hablando, vamos a hablar de los resultados que nos encontramos después de hacer todas estas evaluaciones, que son muchísimas, de un montón de actividades, que es lo que nos ayudó a definir mejor esta herramienta de evaluación, ¿no? Y poder hacer que las actividades fueran equitativas. Cuando ya lo vimos en las imágenes, en relación con la ocupación de los espacios, los niños y las niñas se agrupan por sexos. Si no hay ninguna indicación clara, pues los niños se van con los niños, las niñas se van con las niñas. Los niños normalmente ocupan las zonas valiosas, o sea, las zonas cerca de donde está transcurriendo la acción, donde está el material educativo, donde está la educadora, y las niñas se sitúan en las zonas periféricas, ¿no? En los lados o donde tengan un hueco sin estar en primer plano. Los niños ocupan el espacio físico, se levantan, se mueven más, ocupan mucho más espacio. Los niños también ocupan el espacio sonoro, se significan, hablan, bueno, son a los que más escuchamos cuando hacemos las actividades, manipulan más tiempo el material educativo. Y las niñas, si no hay ninguna indicación al respecto, pues son las que recogen el material educativo cuando acaba la actividad o la secuencia en la que están trabajando. En relación de la educadora con el alumnado, pues lo que hemos visto que pasa es que ella pues tiene un nivel más elevado de interacción verbal con los niños que con las niñas, y socializa cada sexo a partir de reforzar estas conductas y actividades adecuadas, ¿no? para cada sexo. Porque no son conscientes, se acomodan a las pautas y a las construcciones culturales sociales, y no son conscientes de este papel de transmisión y reproducción de las desigualdades y estos estereotipos que se van dando y que vamos viendo, ¿no? Y además, si no lo tienen presente, utilizan un lenguaje no inclusivo. Se dirigen al grupo en masculino genérico, y esto sabemos que por los estudios sociológicos que se han hecho al respecto, que las niñas a partir de los 2-3 años, cuando ya las personas no nos referimos a ellas y decimos siempre niños por aquí o niños vamos hacia donde sea, ellas acaban integrando que no son importantes y cada vez participan menos, ¿no? Aquí los estudios de coeducación de Marina Subirats, por ejemplo, hay un montón de ejemplos que nos hablan de este concepto que es bastante interesante. ¿Qué pasa con la relación entre los niños y las niñas? Pues que interaccionan entre el mismo sexo en las actividades colaborativas, ¿no? Y se reproducen todos estos estereotipos que hemos ido viendo, ¿no? Los niños son los disruptivos, las niñas son más tranquilas. Los niños se desconectan antes de las actividades o de las secuencias didácticas que se están realizando. Las niñas siempre están más concentradas, siempre están más atentas. Y los niños, cuando hay alguna situación conflictiva, pues suelen ser ellos los protagonistas. En resumen, es que los niños son los líderes, son los protagonistas del hecho educativo, de la acción, son los que salen más como voluntarios, los que ocupan el espacio sonoro, el espacio físico. ¿Y qué podemos hacer para poder cambiar, ¿no? Todos estos estereotipos que se van generando durante la práctica? Pues lo que podemos hacer dentro de nuestras
limitaciones es que, en relación con el espacio, que todo el alumnado tenga la oportunidad de ocupar en algún momento pues, los espacios considerados más valuosos, que todo tipo de acciones sean equitativas y compartidas entre los chicos y las chicas, eliminar las jerarquías de género preestablecidas, favoreciendo grupos mixtos e interculturales, y todo esto lo tiene que hacer la educadora conscientemente, ¿no? Favorecer la participación equitativa, gestionar equitativamente estos grupos de trabajo y el voluntariado, ¿no? Cuando pide personas voluntarias para hacer una actividad, ser consciente de darle la palabra a los niños, a las niñas, dirigirse por el nombre de los niños y las niñas. Es tan fácil, ¿no? Para usar el lenguaje inclusivo como poner una pegatina con el nombre, que es lo que hacemos nosotras en los servicios educativos. Si hay una niña o un niño que están atrás de todo y no están participando y tú te diriges a él o a ella por el nombre, entonces ya lo haces venir al grupo, ¿no? Y participar, por ejemplo. Intentar gestionar los espacios equitativamente y deconstruir los discursos y las actitudes androcéntricas cada vez que pase, ¿no? que salga, fomentando los principios de la comunicación no violenta. En la relación con niños y niños, entre ellos y ellas, pues favorecer los grupos mixtos e interculturales conscientemente, ¿no? Y romper estas jerarquías de género preestablecidas siempre que se den. Que si no hay una indicación al respecto, lo normal ya hemos visto que los niños por un lado, las niñas por otro lado. En resumen, ¿cuáles son los beneficios relacionados con combatir, ¿no? Con ayudar a combatir la violencia machista, ¿no? que nos proporciona aplicar la perspectiva feminista en los museos y sobre todo la coeducación patrimonial? Pues la perspectiva feminista trabaja una cultura de paz, ¿no? Que transforma la realidad inmediata de los niños y las niñas porque crea referentes, ¿no? Y modelos sobre todo para las niñas, ¿no? Que los necesitan. Es una alternativa de acción, la coeducación patrimonial, porque trasciende la crítica y mejora la vida de los niños y las niñas, haciendo consciente sobre todo la posición en el mundo de ellas, ¿no? Que hasta estos momentos pues no se había tenido presente. Reflexiona sobre las desigualdades y la justicia social y lo que decíamos es una alternativa para construir ciudadanías más libres, sobre todo desde la infancia. Recordad que la macroencuesta aquella nos decía que a partir de los 2-3 años los niños y las niñas ya se empiezan a socializar, ¿no? con estos estereotipos de género. Pues es importante aplicar la coeducación patrimonial desde las infancias, sobre todo porque cuando se vuelvan a hacer estas encuestas de aquí 20 años los resultados pueden ser un poco diferentes, ¿no? La coeducación patrimonial es una práctica educativa transformadora porque nos hace ser conscientes de las desigualdades que retransmitimos, ¿no? En nuestras acciones diarias y en las acciones educativas en este caso, genera autoconsciencia crítica en nosotras mismas y nos aporta instrumentos para poder iniciar estos procesos de cambio, primero individuales, pero que después son colectivos. Y nada más, aquí solo os pongo una imagen de todas las educadoras que participaron en la tesis doctoral y en los siguientes estudios que hemos hecho, porque al final son ellas, ¿no? Son ellas las que hacen posibles este cambio y son las que se llevan pues todas las medallas relacionadas con la aplicación de la coeducación, que yo creo que es como el paso que nos falta a nivel educativo para poder hacer estas actividades que apliquen una igualdad real de oportunidades y de disfrute de los niños y de las niñas que vienen a nuestros museos y a nuestros equipamientos patrimoniales a hacer las actividades y que se sientan igual de importantes y ellos y ellas. Y al final, al final la verdadera magia del descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en hacer un clic y cambiar la mirada, ¿no? Y con este cambio de mirada pues podemos contribuir a la lucha contra la violencia de género también desde los servicios educativos de nuestros museos y de nuestros equipamientos patrimoniales. Gracias.